analista de datos. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Catherine, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Y la pregunta inicial, básicamente lo que mencionaba, ¿no? El impacto en cifras, en números, de que ya sean más de 3 millones de peruanos inmunizados con las 2 dosis. Sí, efectivamente es un gran avance. Solo en el último mes se han aplicado más de 3 millones de dosis comparados al mes de mayo, que se aplicaron poco menos de 2.5 millones. Y eso, en efecto, ha tenido un impacto en el descenso de fallecidos. Comentaba ayer también el ministro de que son 9 semanas en un descenso constante, continuo de la curva de fallecidos diarios. También hay un descenso de los contagios y en general de todos los indicadores como hospitalizaciones y camas UCI, ¿no? Esto ha ido avanzando mes a mes a medida que se está ampliando la vacunación, se ve el efecto aún más en estas curvas. Correcto. Tú nos hablas del impacto en la cifra de fallecidos diarios y también de contagios. De números, ¿de cuánto estamos hablando? Porque hasta hace algunas semanas la cifra era de casi 300, 200, bordeando los 300. ¿Ahora cómo estamos? Sí, hemos tenido picos aún de 300, han sido picos excepciones, pero en promedio al día son poco más de 200 muertes confirmadas por COVID, y hay que recordar que hace un mes, hablamos de 4 semanas, esta cifra era de 400. Exacto. Entonces ha habido ya en un mes una reducción de un 50% y esta tendencia todavía se mantiene. Si bien en los últimos días, como mencionaba, han habido ciertos picos y eso ha hecho que desacelere el ritmo en el que estaba descendiendo la curva, la tendencia se mantiene. Ahora, ¿en qué edades se ubican estas personas que están falleciendo por COVID todavía? Que como tú bien lo has precisado, son poco más de 200. Están en el rango de 40 a 60 años. La disminución más notoria se está dando en mayores de 70 años al día de hoy, sobre todo en las regiones donde se ha coberturado más primera y segunda dosis, ¿no? Pero son, respondiendo a tu pregunta, entre 40 y 60. Pero en sí, en concreto, en todos los grupos etarios ha bajado el número de fallecidos. Sí, efectivamente, la disminución más rápida o lenta se ve en todos los grupos etarios a nivel nacional, con excepción de Arequipa, que como mencionabas está en una cierta meseta. Exacto, exacto. La situación de Arequipa todavía es bastante compleja. Ahora, con respecto a la ocupación de camas UCI, ¿cómo estamos al día de hoy, ¿no? Sigue siendo un problema, digamos, que todavía no han sido liberadas al 100% y no es que digamos que ya no, ese problema no existe. Todavía está, pero ha disminuido. Respecto a esto, ¿cómo van las cifras y también sobre las camas de hospitalización? Sí, respecto a las camas UCI, la ocupación ya está poco menos de 2.300 camas ocupadas al día de hoy. Esto es una ocupación en porcentaje de menos del 90%. Hemos estado casi toda la pandemia sobre un 90%. En camas disponibles son más de 300 camas a nivel nacional. La gran diferencia es que durante la primera ola, cuando se descendió de esta primera ola, la disponibilidad de camas también bajó porque estas se asignaban nuevamente a enfermedades complejas que lo ameritaban. En esta ocasión hay un descenso, pero están manteniendo una holgura de 300 camas, que en la primera ola eran de 100 camas, lo cual nos da margen todavía ante un nuevo incremento a nivel nacional. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces los números nos respaldan en ese sentido. Ahora, se habla mucho de la llegada de la tercera ola, ¿no? Y eso se ha acentuado incluso con la presencia de la variante Delta en Arequipa, un caso aquí en Lima. Y ahora, ¿de qué depende que esta nueva ola no nos golpee más que la primera y la segunda y no tengamos que vivir escenarios como otros países, por ejemplo, que han tenido que agudizar sus medidas de restricción a pesar de que el proceso de vacunación es bastante positivo, como es el caso de Israel, por ejemplo? ¿Qué podría lograr que no lleguemos a ese tipo de escenarios? ¿Netamente tiene que ver con la vacuna? Tiene que ver con la vacuna para no tener un pico o nuevas olas de fallecidos, pero de todas maneras es muy probable que tengamos aún olas de casos, de contagios, como se está viendo en estos países que tú mencionas. La diferencia entre las olas de casos y la de fallecidos va a depender de la capacidad de respuesta del sistema de salud de cada país. En nuestro caso, como te decía, hemos mantenido aún una holgura de 300 camas UCI, esperamos que la mantengan o amplíen un poco más tal vez y estén también provisionando la capacidad de oxígeno que pueda demandar una tercera ola. Otro punto importante es que con la vacunación al cambio de mando el 28 de julio
se tiene comprometido ya vacunar a toda la población adulto mayor e incluso a un gran número de personas mayores a 50 años. Claro. Los adultos mayores de 60 han representado casi el 70% de las muertes diarias por COVID en toda la pandemia. Entonces, con esto ya tendríamos una gran reducción de los fallecidos diarios, pero igual siempre van a haber contagios como lo estamos viendo en todos los países. Claro, una cosa es hablar de contagios, que puede haber desde los asintomáticos o que tienen síntomas leves, y otra cosa es hablar de muertes, ¿no? Y eso de alguna manera se está reduciendo, y esto tiene que ver con los efectos de la vacuna. Ahora, Rodrigo, ¿hay algún indicio de la llegada de la tercera ola? ¿La variante Delta, por ejemplo, significa el inicio de esta etapa? Bueno, eso se va a tener que medir semana tras semana. Recién están confirmando los casos en Lima la semana pasada. Si vemos comas, incluso no hay un incremento de fallecidos y por ahora tampoco de contagios, ¿no? Entiendo que están aplicando ciertas medidas epidemiológicas para controlarlo. Y en Arequipa, donde fue originalmente donde se controla la variante, están en una meseta. La positividad, si bien se mantiene alta, no está aumentando. Entonces, esto se va a tener que medir semana tras semana. Por ahora, los indicadores o los números a nivel nacional son bajos. Perfecto, ok. Ahora, ¿cuántas vacunas se están aplicando diariamente? ¿Se sabe que está avanzando rápido? Esta es una buena noticia porque ya se está hablando incluso de que pronto va a iniciar la inoculación a las personas de 40 años, lo cual es un avance importante, pero para tener las cifras claras, porque bueno, en otras oportunidades, cuando hemos conversado a inicio de año, por ejemplo, era un imposible llegar a 100.000 vacunas diarias, ¿no? ¿Hoy se ha superado esa cifra? Sí, hemos tenido picos de más de 200.000 dosis aplicadas por día. Lamentablemente, y seguro esto por un tema de que las vacunas, los nuevos lotes están llegando o han llegado en las últimas semanas, el ritmo ha caído por debajo de 100.000 dosis al día, 80.000 alrededor, pero nuevamente ayer justo comunicaban de que se están ampliando o se están abriendo nuevos grupos etarios y que este ritmo tiene que aumentar. También se está viendo de que no en todas las regiones avanzan por igual. Justo mencionaban ayer que son Moquegua, son Loreto, Ucayali y Madre de Dios, algunas de las regiones que están rezagadas, aplicando alrededor de 11 dosis por cada 10.000 habitantes, cuando en el otro extremo tienes a Tacna, Lima, Arequipa con casi el triple, 30, 32 dosis por cada 10.000 habitantes. Entonces hay una cierta diferencia. Lo que indica también el ministro era de que este manejo también depende de cada gobierno regional porque ellos se encargan de distribuirlas. Entonces hay ciertas brechas aún, no está avanzando por todos por igual. ¿Arequipa es la región al momento más afectada por el COVID? Arequipa al día de hoy sí, es la región donde la cantidad de muertes diarias está muy cerca del pico histórico a lo largo de la pandemia. Hablamos de 60 muertes por día, está en alrededor de 46. Todas las demás regiones están mostrando un descenso, mayor o menor, con mayor rapidez, pero igual todas en descenso. Perfecto. Bueno, entonces vamos a estar al tanto de los números. Siempre es importante tomarlos en cuenta para ver en qué situación nos estamos y hasta el momento, bueno, las cosas están resultando, creo, mejor de lo que imaginábamos a inicios de año, porque están llegando las vacunas, se están aplicando, estas están aumentando y eso se puede ver en la curva, ¿no? De muertes, de contagiados y tal. Vamos a esperar a ver cuál es la respuesta de las investigaciones que se vienen desarrollando para ver si la tercera ola se aproxima, si esta tiene que ver con la variante Delta, y de tanto en tanto también ir verificando los casos, ¿no? de contagios por esta variante. Se viene haciendo investigaciones, el cerco epidemiológico continúa, si no me equivoco, hasta el día lunes, así que las cosas podrían ir variando. Esperemos que para mejor, ¿no? Porque hasta ahora el proceso de vacunación está yendo bastante bien y esto se está evidenciando, al menos hay menos fallecidos y esa es la buena noticia. Muchísimas gracias, Rodrigo, un placer. Buenos días. Buen día. Bueno, vamos a continuar con otros temas y ahora les contamos a esta hora 8:12 minutos.